Durante días, el ambiente había sido de calma aparente. Ni una palabra de la Federación, ni una declaración de Luis de la Fuente, solo silencio. Mientras los medios debatían y las redes ardían con teorías, la RFF guardaba prudencia. De puertas para afuera. Nada, de puertas para adentro. Enfado, un enfado contenido, que crecía a cada hora que pasaba. Todo empezó con la ausencia de Lamine Yamal en la última convocatoria. Una baja comunicada de manera fría, casi burocrática, que el Barça justificó con molestias musculares y recomendación médica. Nada nuevo en apariencia, pero lo que molestó no fue la lesión, sino la forma. La Federación se enteró tarde, sin aviso previo, sin comunicación directa del club. Y en Las Rosas, eso no sentó bien. Luis de la Fuente y su cuerpo técnico habían contado con el jugador. Llevaban días ajustando el plan de trabajo, pensando incluso en darle minutos controlados para cuidarlo. Pero todo se derrumbó de golpe. Durante las primeras 48 horas, la Federación optó por el silencio. Querían revisar informes, hablar con los médicos, confirmar los detalles. No querían caer en la trampa mediática, pero a medida que el ruido crecía y el Barça seguía filtrando su versión a la prensa catalana, en la RFF empezó a cundir una sensación. Estaban perdiendo el relato. Y fue entonces cuando decidieron moverse. Una llamada interna, una reunión rápida en la sede federativa y una decisión firme: emitir un comunicado. No uno más, sino un texto claro, con tono serio, que marcara una posición. A media mañana, la Federación rompió su silencio, y el contenido fue tan directo que nadie lo vio venir. El comunicado hablaba de falta de coordinación, de respeto institucional, de la necesidad de reforzar la comunicación médica entre clubes y la selección. No mencionaba al Barça por su nombre, pero todos sabían a quién iba dirigido. Era la primera vez en mucho tiempo que la RFF se atrevía a señalar a un club grande sin rodeos, y en cuanto el texto se publicó, el ambiente cambió por completo. Las redacciones se paralizaron. Los programas de televisión abrieron sus ediciones con la noticia. En cuestión de minutos, la frase «La Federación acusa al Barça» era tendencia nacional. El silencio se había roto, y con él se había abierto una nueva etapa, la del enfrentamiento directo. La reacción del Barça no tardó en llegar. Apenas unas horas después del comunicado, el club activó su maquinaria mediática. No querían parecer confrontativos, pero tampoco podían quedarse callados. El mensaje era claro: el Barça debía proteger a su jugador. Primero fue un portavoz del área médica quien filtró la versión a la prensa catalana. Dijeron que la decisión de no enviar a Lamine a la selección fue únicamente preventiva. ¿Qué? Los informes estaban listos, que se habían enviado al cuerpo médico de la Federación y que en ningún momento hubo intención de ocultar información. Pero en la RFF, esa versión no convenció a nadie. Decían que la documentación llegó tarde, que los avisos fueron confusos y que, mientras tanto, el seleccionador ya había comunicado públicamente la lista de convocados. El daño, según ellos, ya estaba hecho. En Barcelona, sin embargo, veían las cosas de otra manera. El entorno del club insistía en que el jugador no estaba al 100% y que forzar su presencia sería una irresponsabilidad. Añadieron, además, que la prioridad de Lamine era recuperarse y estar disponible para su equipo, no para asumir riesgos con la selección. Esa última frase, aunque parecía inocente, cayó como una bomba en Las Rosas, porque en la Federación la interpretaron como una falta de respeto, como un mensaje encubierto que decía: el Barça está por encima de la selección. La tensión empezó a sentirse en los despachos. Algunos directivos de la RFF exigían una respuesta pública más dura. Querían defender el escudo y dejar claro que ningún club podía imponer condiciones al seleccionador nacional. Otros pedían calma, temiendo que el asunto se convirtiera en un conflicto institucional. Pero lo cierto es que el intercambio ya estaba en marcha. Cada filtración, cada declaración, cada matiz encendía un poco más la polémica. El Barça defendía su profesionalidad, la Federación reclamaba respeto, y en medio, el nombre de Lamine Yamal se convertía en el símbolo de una batalla que iba mucho más allá de una simple lesión. El fuego ya no podía apagarse con comunicados. Había pasado de los correos internos a los titulares, y de los titulares a la opinión pública. Y una vez más, el fútbol español se encontraba dividido en dos bandos. Cuando un conflicto sale a la luz, siempre deja al descubierto las costuras internas
Y en la federación, esas costuras empezaron a abrirse con fuerza. Apenas 24 horas después del comunicado, varios medios publicaron detalles que solo podían venir de dentro. Alguien, en algún punto de la estructura federativa, estaba filtrando información. Correos internos, mensajes médicos, incluso reuniones privadas entre miembros del cuerpo técnico. Todo salía. El primer rumor hablaba de una reunión tensa entre Luis de la Fuente y el director deportivo. Según esas filtraciones, el seleccionador estaba molesto porque sentía que lo habían dejado solo. Decía que él no había pedido ningún comunicado, que su idea era resolverlo en privado con el Barça, pero otros dentro de la RFF pensaban distinto. Creían que había que marcar una línea clara y hacerlo público. Esa diferencia de criterio se convirtió en una pequeña fractura. De la Fuente, más diplomático, quería proteger la relación con los clubes. Los dirigentes, más institucionales, querían defender la autoridad de la federación. Y en medio, el caso Lamine Yamal seguía copando todas las portadas. Los médicos de la selección también empezaron a sentirse señalados. Algunos medios insinuaron que habían dudado de los informes del Barça, que no se fiaban de la versión médica enviada desde el Camp Nou. Ellos lo negaron, pero el daño ya estaba hecho. Cada desmentido era interpretado como una confirmación de que algo no funcionaba. Mientras tanto, Luis de la Fuente se mantenía en silencio, no daba declaraciones, no respondía a preguntas, no filtraba nada, solo trabajaba en los entrenamientos y dejaba que la tormenta pasara. Pero su silencio, lejos de calmar las cosas, las alimentaba, porque dentro de la federación, muchos empezaban a preguntarse si el seleccionador estaba realmente de acuerdo con la línea oficial. En ese ambiente enrarecido, la sensación era clara: la RFF se estaba dividiendo entre los que querían pasar página y los que querían ir más allá. Y justo cuando parecía que el caso no podía escalar más, llegó una nueva filtración, una que iba a cambiar el tono del conflicto. Un documento interno que mostraba, negro sobre blanco, la cronología de los correos entre la Federación y el Barça. Y ese documento dejaba en muy mal lugar al club azulgrana. La tarde siguiente, un medio digital especializado en fútbol publicó lo que parecía imposible: una serie de correos entre la PATU, Federación Española, y el departamento médico del Barça. Los mensajes mostraban, con fechas exactas, cuándo se había notificado la lesión de Lamine Yamal, cuándo se habían enviado los informes y qué tipo de comunicación se había mantenido entre ambas partes. Y ahí estaba el detalle que encendió el escándalo. El primer aviso oficial del club había llegado horas después de que la federación publicara su lista de convocados. En otras palabras, cuando el seleccionador ya había contado con el jugador. Esa diferencia de tiempos desmontaba la versión que el Barça había defendido desde el principio, la de que todo se había hecho correctamente y con transparencia. Para la RFF, aquello era una prueba clara de falta de respeto institucional. Las reacciones no tardaron. Desde las rosas, algunos miembros del comité médico confirmaron off the record que esos correos eran auténticos. Y aunque nadie lo dijo abiertamente, todos entendieron el mensaje. Alguien dentro de la federación había filtrado la información para dejar al Barça en evidencia. En Barcelona, la respuesta fue inmediata. El club se mostró sorprendido por la publicación y calificó la filtración de irresponsable y desleal. Dijeron que esos correos estaban sacados de contexto y que la comunicación se había producido conforme a los protocolos habituales. Pero esa explicación ya no convencía a nadie. Los programas deportivos convirtieron la filtración en un espectáculo. En televisión, los tertulianos analizaban cada línea de los correos, buscando frases que confirmaran la tensión. Los titulares eran demoledores. Pruebas de la falta de respeto del Barça a la selección. Filtración bomba en la RFF. El caso Lamine Yamal se agrava. En redes sociales, la conversación explotó. Los aficionados se dividían entre los que defendían al club y los que exigían sanciones. Y mientras tanto, en la federación, la filtración generaba otro problema. Ahora el Barça acusaba públicamente a la RFF de vulnerar la confidencialidad de sus comunicaciones. Lo que había empezado como un desacuerdo médico, ya era una crisis política dentro del fútbol español. Y por primera vez, el conflicto amenazaba con llegar más arriba, al despacho del presidente de la federación. La mañana siguiente a la filtración,
El ambiente en la sede de la federación era tenso. Los teléfonos no dejaban de sonar. Las cámaras esperaban en la puerta. Y dentro, los responsables sabían que ya no podían seguir improvisando. A primera hora, se convocó una reunión de urgencia. Asistieron los principales dirigentes, el departamento jurídico, el área médica y por videollamada. Luis de la Fuente, el objetivo era claro: decidir cómo responder oficialmente al escándalo. El presidente abrió la reunión con una frase que dejó el tono marcado desde el principio. Esto ya no es un caso médico, es un caso de autoridad. El problema, decían, no era solo la lesión de Lamine Yamal, sino la imagen pública que estaba proyectando la federación. Habían pasado de parecer prudentes a parecer descoordinados. Y eso, en plena temporada y con el seleccionador bajo presión, era inaceptable. Luis de la Fuente escuchaba en silencio desde su despacho en Las Rosas. Cuando le dieron la palabra, fue directo: yo no he filtrado nada, ni he pedido que nadie lo hiciera, pero alguien tiene que asumir lo que está pasando. Su tono era sereno, pero firme. Dijo que el asunto se les estaba yendo de las manos y que el foco debía volver al fútbol. Pidió una gestión más discreta y menos mediática, pero su propuesta no convenció a todos. Algunos miembros de la directiva querían responder al Barça con contundencia. Exigían un comunicado oficial que dejara claro que la federación no había cometido ninguna irregularidad. Incluso se planteó la idea de solicitar una disculpa formal del club. Otros, más moderados, temían que eso solo avivara aún más el fuego. La discusión se alargó más de una hora. Los nervios estaban a flor de piel y mientras tanto, los medios ya filtraban que había una crisis interna en la RFF por el caso Lamine Yamal. Finalmente, se tomó una decisión intermedia. La federación no publicaría un nuevo comunicado, pero sí pediría a Luis de la Fuente que hablara en público para calmar las aguas. Querían que el seleccionador fuera la voz de la sensatez, una intervención medida, sin acusaciones, pero con autoridad. El mensaje era claro: si la federación tenía que recuperar credibilidad, debía hacerlo a través de su figura más respetada. Luis de la Fuente aceptó, pero dejó una advertencia: hablaré una vez y solo si me dejan decir lo que pienso. El día siguiente amaneció con un silencio extraño. Los medios sabían que algo se preparaba. La federación había convocado una rueda de prensa sin preguntas en la ciudad del fútbol de Las Rosas. El motivo oficial era hablar de la próxima concentración, pero todos sabían que no era eso lo importante. Luis de la Fuente apareció, puntual, traje oscuro, semblante serio, papeles en la mano. No había cámaras sueltas ni improvisaciones. Todo estaba medido. El seleccionador se sentó, miró a los periodistas y empezó a hablar con voz tranquila, pero cargada de intención. Siempre he creído en la colaboración entre los clubes y la selección. Es fundamental para el bien del fútbol español, pero la colaboración se basa en la confianza. Y la confianza exige comunicación y respeto. Una frase breve, pero suficiente para entender que el mensaje iba dirigido a un destinatario claro. No necesitó mencionar al Barça ni a Lamine Yamal. Bastó con ese tono pausado, con cada palabra escogida. Durante los siguientes minutos, habló de la importancia de cuidar a los jugadores jóvenes, de protegerlos, pero también de enseñarles a asumir responsabilidades. Dijo que nadie gana nada solo, que los éxitos colectivos dependen de todos y que en la selección, la camiseta está por encima de cualquier nombre o escudo. Los periodistas tomaban notas en silencio. Cada frase podía ser titular. Cada pausa parecía un golpe de autoridad. Cuando terminó, no aceptó preguntas. Se levantó, saludó al portavoz y se marchó sin mirar atrás. El gesto de un hombre que sabía exactamente lo que quería decir y lo que no. Minutos después, las redes y los programas deportivos ya lo analizaban como un mensaje directo al Barça. De la Fuente se planta. El seleccionador manda un aviso. Silencio, pero con palabras de peso. En el club azulgrana, la reacción fue inmediata. Fuentes internas filtraron que estaban sorprendidos por el tono del seleccionador y que consideraban el tema cerrado desde hacía días, pero nadie lo creía. El ambiente era demasiado denso como para fingir
normalidad. La rueda de prensa no resolvió el conflicto. Luis transformó. A partir de ese momento, ya no era un problema médico ni de comunicación. Era un pulso por el respeto institucional y la autoridad dentro del fútbol español. Y en esa batalla, Luis de la Fuente había dejado claro que no pensaba dar un paso atrás. La intervención de Luis de la Fuente fue breve, pero su eco se sintió durante todo el día. En la Federación, el mensaje cayó como un soplo de aire fresco. Por fin alguien hablaba con claridad, sin rodeos. Sin miedo a la polémica, los directivos aplaudieron su firmeza y los médicos agradecieron que defendiera su trabajo. En los pasillos de Las Rosas, se comentaba que el seleccionador había devuelto la autoridad al cargo. Su tono pausado, su mirada directa y la ausencia de improvisación recordaron a todos que el entrenador de la selección también es una figura institucional y que no puede ser desautorizado por ningún club, por muy poderoso que sea. Algunos miembros de la RFF fueron incluso más lejos. Propusieron revisar los protocolos de comunicación con los clubes, endurecer las normas y exigir que cualquier baja o tratamiento médico pasara primero por la federación antes de hacerse público. Querían evitar que se repitiera lo que había pasado con Lamine Yamal. Querían dejar constancia de que el orden se restablecía desde arriba, pero mientras en Madrid se hablaba de autoridad, en Barcelona el discurso fue muy distinto. En el Barça, las palabras de la Fuente se interpretaron como un ataque directo. El club no publicó ningún comunicado oficial, pero varias fuentes filtraron su malestar a los medios. Decían que el seleccionador había hecho declaraciones innecesarias, que el caso estaba cerrado y que el Barça siempre había colaborado con la federación. Los programas de televisión se llenaron de portavoces, tertulianos y exjugadores, analizando cada palabra del seleccionador. Cataluña se hablaba de un exceso de orgullo por parte de la RFF. En Madrid se defendía la postura como un gesto de dignidad. La división mediática volvió a ser total. En medio de ese ruido, Lamine Yamal seguía en silencio. El jugador no habló, no publicó nada, no reaccionó, pero los rumores de malestar en su entorno empezaron a multiplicarse. Algunos periodistas aseguraban que su familia y su agente estaban cansados de que el jugador se usara como arma política entre el Barça y la Federación. El caso, lejos de apagarse, se había convertido en un símbolo. Ya no se discutía si Lamine estaba lesionado o no. Ahora se debatía quién manda realmente en el fútbol español. Después de la rueda de prensa de Luis de la Fuente, la federación se reunió de nuevo, esta vez. El ambiente era distinto. El discurso del seleccionador había marcado un antes y un después, y ahora tocaba decidir si el caso debía cerrarse o si había que actuar. Sobre la mesa, varias propuestas. Algunos miembros del comité disciplinario defendían abrir un expediente interno para revisar el comportamiento del Barça durante el proceso de comunicación, no con intención de sancionar, al menos de momento, sino para dejar constancia formal de que algo se había hecho mal. Otros eran partidarios de ir más lejos, querían elevar una queja formal a la liga y pedir una revisión del protocolo entre clubes y selecciones. Decían que no era un problema aislado, sino una tendencia. Los clubes cada vez priorizaban más sus propios intereses por encima de los compromisos internacionales. En los despachos del Camp Nou, esas noticias no tardaron en llegar, y aunque el club mantuvo su silencio oficial, la sensación de malestar era evidente. Los dirigentes temían que la federación quisiera convertir el caso Lamine Yamal en un ejemplo público, un aviso para el resto de equipos. Mientras tanto, en los medios más cercanos al entorno federativo, empezaron a circular informaciones sobre una posible advertencia formal al Barça. Nada confirmado, pero suficiente para encender de nuevo el debate. ¿Debería la RFF sancionar al club por su falta de coordinación? ¿O bastaba con una llamada de atención? Luis de la Fuente, por su parte, decidió mantenerse al margen, cumplió con su palabra, habló una vez y no volvió a hacerlo. Pero dentro de la federación dejó claro que quería soluciones. Si no hay reglas claras, esto volverá a pasar, habría dicho en una reunión privada. La tensión entre ambas instituciones sigue abierta. Y aunque de puertas afuera todos intentan transmitir calma, en los pasillos de Las Rosas y en los despachos del Barça se sabe que la relación ha quedado tocada, porque lo que empezó como una simple ausencia médica ha terminado destapando algo mucho más profundo: la desconfianza entre el club más poderoso de España y la federación que representa a todo un país.
Y esa fractura, si nadie la repara, puede volver a estallar en cualquier momento.